Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. El Seminario MINS desde Colombia les da la bienvenida. Vamos a comenzar nuestra segunda clase sobre Canon y como siempre queremos comenzar en las manos de nuestro buen Dios. Para esto quiero pedirle a nuestro diácono Mario, diácono de nuestra iglesia, que por favor nos dirija en oración. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque nos permites estar acá, Señor, creciendo, buscando de ti, que seas tú disponiendo nuestra mente, iluminándonos, Señor, con tu palabra. Te pido que le des sabiduría al pastor, Señor Jesús, que seas tú haciéndole elocuente para enseñarnos tu palabra, con sabiduría tuya, Señor, y no de hombre, amado Señor, para crecer en ti. Permítenos disponer nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hace 8 días nosotros pudimos navegar un poquito sobre el tema del canon y sobre este tema que es incomparable y apasionante y tenía que ver con la historia. Y no sé si alguien quisiera hacerme un resumen, si recuerda qué nosotros pudimos ver hace 8 días. ¿Sí recuerdan qué vimos? Sí, Señor, que es palabra de Dios, que el que organizó fue el Señor, que más vimos que cuando estaban los apóstoles y el Señor Jesús estaba, lo que enseñaban era el Antiguo Testamento, o la Biblia, esa es la Biblia, todavía sigue siendo la Biblia. Y el Nuevo Testamento vimos que es como el comentario del Antiguo, y el a nuevo sin el Antiguo no, queda cojo. Ok, no, nosotros pudimos ver, diácono, es que Dios inspiró su palabra. O sea, nosotros tenemos su palabra porque Él la inspiró. ¿Qué significa la palabra inspiración? Soplar. Pero si nosotros lo ponemos en términos prácticos, nosotros dijimos que Él usa como instrumento a personas comunes y corrientes, las usa con sus circunstancias, con sus vidas, en medio de sus épocas, pero su palabra es verbal y plenaria. Y algo que es fundamental que nosotros tenemos que considerar es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos que ver a lo largo de la historia, ella fue construida en muchos años y eso es lo maravilloso del Antiguo Testamento, porque esa palabra que se trajo a nosotros fue construida por diferentes autores en épocas diferentes y circunstancias muy diferentes. También dijimos que cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando del canon bíblico hebreo, que canon viene de una palabra griega que dice caña y por qué se usa, porque era la vara de medir, o sea, la regla, cómo se, se podía determinar lo que es verdadero, lo que es sano, lo que es ley, lo que es doctrina y lo que es un principio. Entonces, este canon tiene una dimensión histórica que tenemos que considerar, por decir, la época. O sea, Dios tuvo que darla en una época de tal magnitud para que lo que significa en ese momento signifique lo mismo en cualquier época, con una lengua en especial que tenga unas características de el carácter de él. Y miren lo particular, la lengua hebrea y la lengua griega en la que fue escrita la palabra de Dios es una lengua que en este momento pudiéramos decir que es inmutable. ¿Por qué decir? Porque lo que significó, significó y no cambió. No es como nuestro español, que nuestro español cambia. Nuestro español, siendo el mismo español, en España puede significar una palabra, en Colombia otra y en Perú otra. Les doy un ejemplo.
Si a ustedes alguien les dice, por favor, me cierra la luna, ¿ustedes qué entienden? Yo no entendería. Muy bien. ¿Alguien entendería qué haría? ¿Qué acción haría si yo le pido, por favor, me cierra la luna? ¿Quién se deja desafiar? Puede ser cerrar una puerta. Muy bien, lo que pasa que en Lima, Perú, en Perú sobre todo, cuando uno dice cierra la luna, cierra la ventana, ¿sí? O sea, la luna es ese vidrio que se cierra y que se abre de la ventana. Entonces, miren lo interesante, nuestro español, siendo español, cambia, o si alguien le dice, vaya y me busca una frazada, eso tal vez es más común para ustedes. ¿Sí saben lo que es una frazada? Sí, como una sábana, tendido. No, señor. Una frazada no es una sábana, una frazada es como una colcha, ¿sí? Sí. Porque es algo muy pesado. Pero fíjense que en eso, pero sin embargo Dios permitió que su palabra estuviera en una lengua que no tuviera una transformación o un desarrollo o una evolución etimológica o filológica, sino todo lo contrario, lo que dijo y lo que significa, eso es lo que es. Sus autores fueron personas que se pueden constatar en su gran mayoría en la historia que existieron. Estuvo sobre una cultura que Dios mismo construye con sus mandatos y que se va desarrollando a lo largo de la historia. Y como dato histórico, yo les dije que no hay una certeza cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, pero tenemos dos fechas para nosotros para considerar. La primera fecha es cuando Ptolomeo II Filadelfo, en el año 300 antes de Cristo, el emperador de Grecia, del mundo conocido de ese momento, recopila todos los libros hebreos conocidos a la traducción del griego, lo que nosotros conocemos como el canon alejandrino o la Septuaginta. Y eso es muy particular para nosotros. La Septuaginta fue citada por el Señor Jesús y por el apóstol Pablo. Sin embargo, en el año 170 después de Cristo, se compila a través de hombres que Dios en su providencia elige de origen judío, lo que nosotros conoceríamos como la Tanakh, que es un acrónimo hebreo, ¿sí? Y se juntan 22 o 24 libros, como depende desde qué perspectiva histórica uno los esté narrando. Entonces, básicamente, en nuestra clase pasada nosotros pudimos ver cómo el canon del Nuevo Testamento, cuando es narrado, siempre va a citar al Antiguo Testamento con toda seguridad. Y los primeros que lo citan es Pablo cuando escribe a Timoteo en el año 50, Pablo cuando vuelve a escribir a Timoteo por segunda vez en el año 67 después de Cristo, y también nosotros podemos ver que el primer evangelista o el primer evangelio que escribe es Marcos en el año 68 y también va a citar al Antiguo Testamento. En el año 70, Mateo, cuando escribe su evangelio, y posteriormente, cuando nosotros vemos en el año 80, Lucas escribiendo ya al final de sus días posiblemente, citando particularmente el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y finalmente el último que va a citar al Antiguo Testamento es Juan en el año 90. Entonces hemos entendido todas estas cosas para considerar algo que es interesante, que la palabra escritura
siempre se va a referir al Pentateuco, y algo que traté de hacer un ejercicio con ustedes es cómo cuando Jesús o los apóstoles o algún autor bíblico del Nuevo Testamento hablaba de la escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a veces la Torá, a veces los salmos, a veces los proverbios, a veces los profetas, pero siempre decía las escrituras. Entonces, esto para decir que el Antiguo Testamento es la parte fundamental del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros no podemos tener una interpretación del Nuevo Testamento sin no relacionarlo con el Antiguo Testamento. Y el ángulo de la piedra que une estas dos ideas es Jesucristo el Mesías. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo creo que con esto nosotros tenemos que considerar, y frente a todo el grueso de la Biblia, nosotros tenemos que considerar claramente que es más abundante y mucho más amplio el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Alice, ¿cómo ve la... No, señor, por el momento ninguna. Entonces, ¿qué aprendió hasta aquí? Bueno, he aprendido que La pues historia del Dios es canto. el que ha inspirado todo, que a veces nosotros hay cosas que leemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por el Señor, que apta para... Pues en eso se refería era al Antiguo Testamento. Uno piensa que es a toda la escritura, o sea, antiguo y nuevo, aunque eso no sirve, ¿no? Pero hay cosas que uno lee y después me he dado cuenta no, aquí se refería era al Antiguo Testamento, porque era lo que había en el momento. Igual todo lo que ha sido inspirado por el Señor, Él inspiró todo en la forma en que se debía escribir, qué era lo que se debía escribir, y se expresan a veces muchísimas emociones de los mismos que escribieron. Eso Ok, indica que ellos no eran robots que iban escribiendo, sino se expresaron muchas cosas de aquellos que escribieron. muy bien, Alice. Hay que aclarar, es que cuando Pablo escribe a Timoteo, en el año 67, la segunda carta, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, o sea, sí, claro, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros la leemos desde el 2023, tenemos que entender que no solamente se refiere al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento, ¿sí? Entendiendo Apocalipsis capítulo 22, porque lo que hace Juan al cerrar Apocalipsis como el último libro de la Biblia, posiblemente él no lo sabía, habla de la unidad del mensaje, de la unidad del libro, la unidad de la biblioteca de Dios para nosotros. Entonces, la historia, como hoy estamos solo narrando el Antiguo Testamento, para nosotros es muy importante, porque muchas personas hablan de sana doctrina, de una sana teología, pero nunca predican el Nuevo Testamento, nunca anclan sus enseñanzas sobre el Antiguo Testamento. Y yo les voy a decir algo para que sepan discernir. Si alguien te dice que tenemos una sana doctrina, pero ya no estamos sobre la ley, sino sobre la gracia, lo más probable es un lugar donde se va a cometer muchos errores teológicos. Uno. Dos, si les dicen, ya no estamos sobre la ley, sino estamos sobre la gracia, pero estamos bajo la ley de Cristo, porque algunos han atribuido el Sermón del Monte como la ley de Cristo, y hemos tratado de considerar algo muy interesante y verdadero.
que Cristo no vino a abrogar la palabra de Dios ni la ley de Dios, sino a cumplirla. De hecho, para la información de ustedes, cuando el Señor Jesús dice textualmente con que han oído, perdón, voy a buscar un texto para poder ser más preciso y no equivocarme, porque lo que voy a decir es, creo que bastante serio. Cuando el Señor Jesús llama la atención de los en el Sermón del Monte, dando algunas cosas como una orden, pareciera ser que él tiene una interpretación diferente, pero quisiera que nosotros consideremos que realmente no es así, sino que nosotros tenemos que considerar bien la enseñanza que él da, porque es muy importante. Voy a partir de lo que él mismo interpreta de la ley. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante un solo de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y miren lo interesante, no está en las diapositivas, es Mateo 5:17 al 19. Y él se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Cualquier enseñanza que no tenga un anclaje como doctrina, como principio, como verdad, como ley en el Antiguo Testamento, huya de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque seguro están bajo herejías. Lo explica en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí mire cómo comienza. Después de esa introducción dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que diga, necio su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces, fíjense que él dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y ellos decían, no matarás, pero ¿cuál era el problema? El problema era que ellos quedaban no con la enseñanza y la interpretación de la Biblia. Vuelvo y hago otro ejemplo y ya explico por qué estoy adelantándome. El versículo 27 de Mateo, capítulo 5, dice de la siguiente manera, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. ¿Ustedes se acuerdan dónde oían las enseñanzas de la ley el pueblo de Dios? En el momento histórico cuando Jesús estaba. Es una pregunta. En la sinagoga. Muy bien, diácono. En la sinagoga era como los cultos que nosotros hoy en día tenemos. El día de reposo, había toda una solemnidad, las personas llegaban y por turnos se leía y por turnos se explicaba la palabra de Dios. Normalmente los que enseñaban y explicaban la palabra de Dios eran fariseos, saduceos y escribas. Pero que ellos cómo explicaban la Biblia. Recuerden que cuando el Señor Jesús empieza a enseñar en la sinagoga, va a pasar algo muy interesante. Voy a citar a Marcos 1 y nosotros nos damos cuenta en el versículo 21, y entraron a Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Quién enseñaba? El Señor Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿A dónde yo quiero llegar? Que cuando las personas hoy en día hablan de la ley de Cristo, ellos se están refiriendo a lo que se enseñó en el Sermón del Monte. Lo que se enseñó en el Sermón del Monte no fue una nueva ley o una reinterpretación de la ley, porque el Señor Jesús no vino ni para abrogar la ley, ni para volver a explicar una nueva ley, sino para darle la interpretación correcta y devolverle el estatus que fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley le habían cambiado. Cuando ellos enseñaban históricamente en los tiempos de Jesús, ellos no citaban el Antiguo Testamento, ellos citaban otros comentaristas. Es como los que hoy preparan sermones y dicen, como MacArthur dice, como William Hendricks dice, como Tozer dice, como Hodge dice. Oigan, ¿y cuándo habla la Biblia? Ahora, yo no estoy diciendo que ellos ya hayan escrito mal, pero es que la autoridad de los escritos de la palabra de Dios y del canon no lo da quien lo interpreta, sino quien la reveló. ¿Es claro hasta ahora lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna pregunta? No, es muy claro, pastor. Ok, si hay alguna pregunta, yo les pido que con toda tranquilidad cualquiera puede decir. Muy bien. Entonces, hace 8 días hablamos de cómo Dios construyó el canon. Y lo maravilloso es que lo preserva. Es lo que he encontrado. Y lo maravilloso es que lo preserva de manera extraordinaria por medio de un pueblo, por medio de hombres de este pueblo, pero sin que ellos mismos lo supieran. Tanto así que el pueblo de Dios era tan receloso de guardar el Pentateuco, los libros sapienciales y los libros proféticos, contando palabra por palabra cuando se transcribía cada copia. Y eso fue maravilloso. Hoy nos corresponde la segunda clase y tenemos que considerar el canon y su verdad, leyes, dogmas y principios. ¿Por qué razón? Porque de la palabra de Dios voy a decir algo que posiblemente no es muy acertado. Emana la verdad o está la verdad. Es muy complejo decirlo. ¿Qué significa eso? Que en la palabra de Dios vamos a encontrar leyes, dogmas y principios. Voy a hacerles un ejemplo, ¿no? Levíticos 19 dice que nosotros no debemos rasgarnos ni tatuarnos. En la versión, hay varias versiones de la Biblia, habla de marcar, cortar, quemar. Hoy en día las nuevas versiones traducidas a nuestro español hablan que la intención del texto es tatuar el cuerpo. Ahora, ¿por qué razón? Porque en su contexto había, las personas lo hacían para sus dioses, hoy en día también. Hoy en día la mayor parte de las personas que se tatúan no para los dioses antiguos, sino para los dioses modernos. Y cada persona que tiene tatuajes lo está haciendo porque cree en una filosofía y cree que es dueña de su cuerpo y de su vida. Fíjense que en Levíticos 19 hay varias descripciones que nosotros consideraríamos, oigan, no aplican a nuestra época. Y uno dice, ¿cómo entonces decimos que la ley de Dios, la palabra de Dios, es verdad? ¿Sí? Por decir, dice en el versículo 23, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, consideraréis como incircunciso los primeros de su fruto. 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Ahí hay un principio de vida. ¿Saben qué es lo interesante? Que hoy en día se siembran las plantas y en cuanto va produciendo se va cosechando.
La idea de no comer hasta el tercer año de muchos árboles frutales es que puedan llegar a la madurez y que su fruto se caiga solo y que hayan semillas para poder plantar y resembrarlos como principio. Solo que nosotros a veces solamente leemos de manera rápida. Y nosotros a veces olvidamos eso. El versículo 26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y esto es muy interesante porque nosotros vemos todo un cuidado de Dios para un pueblo como principio. ¿Qué es lo que comemos? Hoy en día posiblemente hay cosas que nosotros hemos olvidado que nuestros abuelos hacían o los abuelos de nuestros abuelos. ¿Por qué le sacaban la sangre a los animales? No lo hacían por el principio de Levíticos, sino porque en la sangre rápidamente muere, rápidamente contamina la carne y rápidamente en la sangre están todos esos tóxicos y contaminantes del cuerpo. Pero tiene que ver con el cuidado de la vida. Es interesante que nos diga que no consultemos a divinos ni a agoreros, los que leen el tabaco, los que leen la carne, perdón, los que leen el tabaco, los que leen las cartas, no la carne, sino las cartas, aquellos que predicen el futuro, aquellos que te dicen qué hiciste o qué hizo tus parientes que tú quieres. También dice el versículo 28, dice, no te haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. La primera parte es rasguñarse, cortarse, quemarse el cuerpo. La segunda tiene que ver con tatuaje. Imprimir algo en el cuerpo es un tatuaje. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es de Dios y la valía que tenemos no es por lo que nosotros querramos vender o aparentar. Y en el momento histórico, como principio, tiene que ver que la gente se tatuaba para decir a qué tribu pertenecían, en qué Dios creían y cuál era su identidad. Lo que hoy pasa, hoy nosotros nos damos cuenta que ciertos grupos sociales o tribus urbanas se identifican con ciertos o cuáles tatuajes. Como nosotros nos damos cuenta hasta aquí, yo quiero que nosotros comprendamos que el Antiguo Testamento trae leyes, dogmas y principios que no van a pasar de moda, que tienen un trasfondo que nosotros tenemos que considerar y evaluar como conocedores de la palabra, como hijos de Dios y como pueblo de Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para avanzar? ¿Algún aporte? No, ¿Algún? señor. Si desean hacer algún comentario, sería fabuloso. ¿Sí? Nada, que lo que decía el pastor de los dioses antiguos son los mismos, sino que hoy están reempacados, pero es lo mismo. Ok, perfecto, diácono. Y nosotros tenemos que considerar eso, ¿sí? Perdón, se me fue la... Siguen ahí, ¿cierto? Vamos a... Sí, señor, Sí. ahí se ve. Pero se ve la... No, las diapositivas no. Ok, muchas gracias. Se me cayó la cajita de las... Ok, acá estamos. Muy bien. Lo que dice el diácono Mario es muy interesante porque es como remasterizados. ¿Sí? Los mismos dioses del sexo, los mismos dioses filosóficos, antropomórficos, hoy los tenemos. Y los tenemos en medio de la tecnología y en medio de las nuevas prácticas, solo que se han camuflado de tal manera que nosotros no nos parecen, que nos parecen inofensivos. Hay prácticas del Antiguo Testamento que se están repitiendo hoy, pero tienen la misma carga filosófica, religiosa. Entonces,
Hoy la clase tiene que ver el canon es verdad o su verdad. Entonces, quiero partir de recordar algo. Dios inspiró su palabra y es verdad. Él es su autor. Ayúdenme, por favor, participen. Acá está nuestra hermana Natalie y el presbítero Jairo, me imagino. También pueden participar, Carlitos también, todos pueden participar, pero yo qué les ruego. A ustedes cuando se le dice que algo es verdad, ¿qué entienden por esa expresión? Hello. Es único, que no hay otra opción de que haya otra cosa. Ok, muy bien, Alice, muchas gracias. ¿Quién más? Cuando ustedes les dicen esto es verdad, ¿no? ¿Qué sucede? En la antigüedad la gente buscaba la verdad porque quería saber como la razón única de la vida, de la existencia, del ser. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Un aporte. Miren lo interesante. La verdad es, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. ¿Qué quiere decir? Lo que es. Ahora, cuando nosotros decimos que la verdad es la Biblia y la Biblia sale de la boca de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. O sea, no solamente es el autor, sino es el que nos habla a nosotros. Por tanto, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos entendiendo que Dios nos está hablando. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto, mis amados hermanos, lo que estamos entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. A las conclusiones que estamos llegando es serio. Yo quiero que nosotros consideramos, porque cuando decimos que es verdad, vamos a considerar dos cosas y es una declaración de Dios, que es el autor. Y vamos a hablar de dos palabras que son muy parecidas. Algunos dirían que son sinónimos, pero que no lo son. Ok, Carlitos. Carlitos nos dice que la verdad, miren, lo quiero leer para que nosotros lo consideremos. Dice, es lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado. ¿Ustedes qué opinan? Carlitos, perdóname que te ponga esto, es como para estudiar y como para entender. No es como ponerte en el banquillo de acusados, pero es una idea. Esto es verdad, la expresión que Carlitos acaba de compartirnos sobre la verdad, lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado. Eso es subjetivo. Exacto, eso no sería una verdad. ¿Por qué razón? Porque voy a hacerles un ejemplo. Hoy está lloviendo. Hoy son las 8:15 de la noche. Yo puedo salir y decirles, queridos hermanos, está haciendo un fresco maravilloso. Pero yo les aseguro que si mi esposa sale, viene y dice, uy, está haciendo un frío terrible. La verdad no puede estar supeditada a la experiencia, comprensión del ser humano, porque si no, sería subjetiva, porque todos los seres humanos pensamos de diferente manera. He ahí donde está lo maravilloso de la palabra de Dios, que donde tú te pares y mires, toda la revelación de Dios está concatenada, es absoluta y no cambia.
¿Es así, diácono Mario, o no? Sí, señor, porque todos pensamos y sentimos diferente. Y eso es subjetivo, o sea, es relativo, mejor dicho. Y la verdad es absoluta. Ok, ahí voy. Voy a hacerles un ejemplo de la verdad absoluta. Yo les pregunto, si uno escucha y le dicen a uno, un árbol fue partido por un rayo y cayó y usted no lo vio, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí, es verdad porque hay evidencia de que eso sucedió, así yo no lo haya visto. Ok. Y si nadie lo ha visto, pero el árbol cayó y fue partido por un rayo, ¿es verdad o no es verdad? Sí, claro, sigue siendo verdad porque ahí está, así nadie lo vea. Sí, yo Ahí estoy está diciendo que partido. nadie lo vio, pero el árbol cayó, fue partido por un rayo, pero debe haber alguna evidencia. Y aun si no hubiera ninguna evidencia, cuando hay una verdad que es absoluta, tiene que guardar dos características como las que yo estoy poniendo aquí al frente. Para que nosotros consideremos que algo es verdadero, tenemos que decir que es inerrante y es infalible. Y es una de las características que tiene el canon en el Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros hemos pasado de estudiar la Torá, los libros sapienciales, los libros históricos y los libros proféticos. Y todos guardan una inerrancia en su narrativa, aunque todos guardan diferencias gramaticales. Unos son poéticos, otros son narrativos históricos, otros son de sabiduría, otros contienen parábolas, otros contienen literatura escatológica, profética. Sin embargo, todos guardan una relación tan clara y tan puntual y nosotros decimos que es verdad. Tanto así que ellos se relacionan y se citan entre sí. Los profetas hablan de los personajes del Antiguo Testamento, hablan de Moisés citándolos, y los libros sapienciales amplían la ley del Pentateuco. ¿Por qué? Porque es verdad. Si es así o no es así. Entendiendo esto, vamos a aclarar los términos, qué es inerrancia y qué es infalible. Porque tenemos que considerar una diferencia entre las dos. Y podríamos decir que aunque ambos son sinónimos, realmente se pueden usar de manera intercambiable muchas veces, encierra un leve matiz que hace diferencia entre ambos, pero que en la escritura es necesario que las comprendamos porque van así entrelazados o concatenados. Inerrancia, sencillo, sin error, o cualidad de estar exento del error. Ustedes han escuchado cuántas personas dicen, la Biblia tiene tantos errores. Hasta hace muy poco tiempo decían, citan a la tribu de los heteos y los heteos nunca existieron. Y hace muy poco, y cuando digo hace muy poco es algunos años atrás, no recuerdo la fecha, creo que son hace como unos 20 años atrás, se comprobó que los heteos sí existieron. Infalible, cumple su propósito.
se dan cuenta que uno tiene que ver que no tiene error, o sea, cada palabra que se citó, cada texto, cada historia tiene un propósito y es infalible porque lo que Dios dice que se va a hacer va a suceder. Entonces, no puede errar en su predicción, en su anuncio, y es indefectiblemente segura. Hay un texto en la Biblia que nosotros a veces no nos gusta, o bueno, hay una parte que sí, hay otras partes que no. Entonces, cuando nosotros consideramos las escrituras y hablamos de las bendiciones de Dios, decimos que Dios nos va a bendecir, que nuestro campo se va a multiplicar, que el fruto del vientre va a dar, que será bendita nuestra canasta, y eso nos gusta. Pero dice que nosotros tenemos que ser obedientes y obedecer a Dios. La Biblia siempre ha manifestado que el pueblo de Dios tiene enemigos, que sale por medio del camino, que sale en medio de la familia, que sale en contra de nuestra iglesia. Siempre Dios ha manifestado que hay enemigos, pero que Dios siempre nos librará y es condicional su bendición y su obrar, dice, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Ahora, claro, muchos dirán, pero yo no soy obediente, no podemos ser obedientes. Pero una cosa es no ser obediente por una cierta caída y otra es muy diferente, es porque persistimos en pecar practicando el pecado. Y eso es una gran diferencia. Y es ahí donde nosotros decimos y hablamos no de una caída, sino de una desobediencia. Y también Deuteronomio 28 habla que si no se oye la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, dice, vendrán sobre ti maldiciones y te van a alcanzar. Ahora, ustedes me están diciendo que ustedes creen que toda la palabra de Dios es inerrante e infalible. Yo desde el comienzo les estoy diciendo que la palabra de Dios es verdad. ¿Qué significa? Que hay leyes, dogmas y principios que no van a cambiar y no van a pasar. Y Deuteronomio dice en el capítulo 28, versículo 20, dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Se dan cuenta que muchas veces las prácticas que nosotros por las cuales vemos inofensivas nos van alejando de Dios, nos van alejando de la oración diaria, de la lectura diaria, del estudiar la palabra, de congregarnos, de nosotros tener una comunidad donde nosotros podemos adorar a Dios de manera real y viva y racional. Si nosotros pudiéramos leer aquí, habla de traer enfermedad a nuestra vida, inflamación, ardor, calamidades repentinas, robos. Y uno dice, no habíamos prestado atención. Dice que los enemigos nos saldrán al camino, nos harán tener muchas pérdidas o grandes pérdidas. Dice, por 7 no huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de las tierras. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Queridos hermanos, cuando nosotros consideramos que la palabra de Dios es inerrante, o sea, cada texto no tiene error y que cumple un propósito, es infalible, o sea, fue dada con un propósito de denunciar el pecado y anunciar el perdón en Cristo y una nueva vida en Cristo. Tanto así que Jesús dijo, los que me aman son los que guardan los mandamientos. Nosotros a veces nos parece que porque nos justificamos,
estamos bien. Diácono Mario, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuáles son algunas justificaciones típicas para quebrantar algún mandamiento? Ayúdeme. Típicas. Nosotros como iglesia siempre escuchamos justificaciones que a las personas les parece lícito, pero ¿cuáles son las, ¿cómo se llama esto? Justificaciones típicas, y cuando digo justificaciones es que las personas quieren defender lo indefendible, pero es pecado y están obrando mal las personas. El domingo es Ok, como ¿por qué faltan las personas el domingo? Cuénteme. Que se sienten tranquilos ellos como, Yo creo que nosotros vemos, ha influido más e influye más en nosotros la cultura latina, por decirlo así, donde un festivo, pues uno lo lee como el descanso, mi día para descansar de la semana. Pienso que es una de las que uno más quebranta no es por cultura o por pecado. sí, pero ¿cómo se justifican las personas cuando dicen, ¿por qué no vienen? Estoy cansado, Estoy cansado. necesito descansar, es el único día que tengo para mi familia, para mí, para nosotros. Ok, pero fíjense que nosotros nos damos cuenta que por los pecados que fue el pueblo de Dios maldito, y cuando digo maldito fue maldecido por Dios porque fue llevado a la agonía de perder su templo, sus murallas, su ciudad, su economía, todas las cosas, fue por su deslealtad e infidelidad. Pero por años, ayer una hermana me decía, es que las personas faltan un domingo y se sienten culpables, faltan 2 domingos, todavía les duele, pero ya 3 domingos ya no les está doliendo. 4, 5 domingos y ya están normales, ¿no? Pues yo miro el culto, yo escuchar la prédica y se normaliza lo que no es normal y lo que no es justo. Yo he escuchado decir a hombres, es que mi esposa ya no me agrada, ya no la amo, eh, se enfermó y pues no es la misma y se separan. Se justifican y justifican un divorcio, por eso en Malaquías 2 Dios dice, aborrezco el divorcio, porque el principio de la ley de Dios es el amor, el perdón, la restauración, el acompañamiento, la ayuda, la asistencia, totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros decimos que el canon del Antiguo Testamento es verdad, tenemos que ver dos características en todos los libros del Antiguo Testamento. Obviamente esto es aplicable también para el Nuevo Testamento, pero solo estamos hablando del Antiguo Testamento en estas clases, que es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no hay un error. Si yo creo que hay algún error, yo tengo que hacer un trabajo de hermenéutica y de exégesis correcto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el que está en el error soy yo, porque la Biblia no tiene ningún error. Entonces es una característica de la palabra de Dios. ¿Quién dijo que no ha tenido ningún error? La misma Biblia y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es infalible? Todo lo que ha predicho, ha dicho que trae como consecuencias, será en los tiempos de Moisés, en los tiempos del rey David, en los tiempos del rey Salomón, en los tiempos de cada uno de los reyes de crónicas y de los reyes que nos narran, de los profetas. ¿Por qué? Porque no puede errar. Es seguro. Si usted no se ajusta a la palabra de Dios, a pesar de ser hijo de Dios, habrá disciplina. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algún aporte? ¿O hay algo que no se comprendió y tengo que corregir o que de pronto yo tengo que aclarar? Todo bien explicado. Sí, señor, todo bien explicado. Muy bien. Entonces, no hay lugar para un segundo examen en que pueda fallar. De eso se trata, que es inerrante. O sea, yo no puedo decir, venga, yo estoy leyendo mi Biblia en español, voy a ir a la Biblia en hebreo o en griego y voy a ver y voy a buscar el error.
Dios nos dio su palabra en los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento de manera inerrante. ¿De qué manera? Porque el proceso duró casi 1500 años a través de más de 40 escritores bíblicos. La Biblia es inerrante no solo en alguna de sus partes o solo en cuestiones de fe, sino en todo su contenido, lo cual incluye datos históricos, geográficos o naturales. Si la Biblia dice que la tierra fue creada en 6 días, ¿es verdad o es mentira? ¿O fue creada en 7? En 6. Muy bien, aguzados. El séptimo día es el de descanso. Desde este punto de vista, afirmar que la Biblia es inerrante bastaría. Pero ¿por qué necesitamos decir que también es infalible? Se dan cuenta que los dos términos se necesitan uno del otro porque vamos a decir que la Biblia es verdad. Entonces, el texto fue puesto ahí, ya sea que estemos leyendo Génesis, Éxodo, Números, Levíticos o Deuteronomio, porque es necesario. Fíjense que hoy en día, en muchas iglesias que se llaman de sana doctrina, no bautizan niños, pero los presentan. Ustedes saben que en toda la Biblia no hay un solo mandato para presentar a los niños. No hay una ceremonia de presentación de niños. De hecho, los que presentaban a los niños eran los paganos cuando los llevaban a Baal para ponerlos en las manos de Baal calientes, porque eran manos de bronce de un dios falso. Los únicos que presentan niños son las religiones paganas y no las religiones, no la fe cristiana. No hay un texto en la Biblia que diga que presentemos a los niños. Y cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, no hablaba de infantes. Y no hablaba de todos los niños, sino de unos niños que querían llegar a él y conocerle y tocarle y verle porque él era el maestro de Galilea, el que hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos y tenía la palabra como ningún otro. Y él era muy famoso. Y los niños querían ver, ¿dónde está Jesús? Y él dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y ahí da la enseñanza, pero no es una doctrina eclesiológica. ¿Ustedes creen que hay algún texto en la Biblia por el cual se deba presentar niños? Todos están claros, no hay ninguna pregunta, es su oportunidad. Si están buscando piedras, me avisan, porque por Zoom no llegan. Entonces, es inerrante y es infalible. Los dos términos están concatenados porque hay un propósito siempre en la escritura. La comprensión del Antiguo Testamento tiene que ser a la luz del Antiguo Testamento. La interpretación del Nuevo Testamento tiene que ser a la luz del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, de manera extraordinaria, fue guardada, cuidada y preservada por nuestro Dios. Inerrante. Que en cada palabra y signo gramatical no hay la posibilidad de equivocación, entendiendo que Dios se reveló, se dio a conocer y es también infalible. Es inerrante en todo lo que narra, declara, demanda y ordena. Yo quiero que nosotros, no sé si usted está ahí con una Biblia, pero si usted me acompaña en Mateo, no tengo el texto, si no se me vino ahorita a la cabeza en Mateo 5, dice el Señor Jesús, no lo dice un apóstol, no lo dice un profeta, lo dice la piedra del ángulo que une el mensaje de los profetas y el mensaje de los apóstoles. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que se haya cumplido. Ahora, lo voy a leer en una versión diferente que es la palabra de Dios para todos. En el versículo 17 dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Ahora vamos a ir a una Biblia diferente, que es la traducción del lenguaje actual. En Mateo 5:17 dice, no crean que vine a quitar la ley, ni decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Si ustedes están siendo tan buenos estudiosos conmigo, nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es inerrante e infalible de la misma manera. Ahora, cuando decimos que es inerrante, es que no tiene ningún error en sus palabras, comas, puntos y tildes. ¿Esto es correcto? La Biblia como canon, es decir, la suma de sus libros, es inerrante desde un principio. ¿Qué quiere decir? Que ella misma aprobó su examen en todo su contenido. ¿Y cuál es su realidad? Que va de la mano la inerrancia y su infalibilidad. ¿Qué significa esto? Que la Biblia corresponde en una ortodoxa, universal y autoritativa verdad, que sostiene que el proceso bíblico, aunque plagado de errores humanos, los que se relatan, Dios conduce la historia, propósito y providencia de Dios, que soberanamente establece su plan. Me explico. La Biblia corresponde en una ortodoxa. ¿Qué es ortodoxia? ¿Quién me ayuda? La forma correcta de, Ok. Cuando hablamos de ortodoxia, hablamos de sana doctrina. Básicamente es eso, ¿o no, diácono Mario? sí, señor. O sea, del correcto dogma, del correcto principio. ¿Por qué es universal? Porque lo que Dios mandó va a servir en Palestina, va a servir en la China, va a servir en Rusia, va a servir en el África, va a servir en Europa y va a servir en Australia y en el Polo Norte y en América, en toda América. O sea, la verdad de Dios no cambia por la cultura, no cambia por la época. Por eso es autoritativa. Voy a hacerles un ejemplo. No matarás. No importa el idioma que se traduzca, significa que el hombre no tiene licencia para matar. No robarás. Son absolutos. O sea, no está en negativo, es un absoluto. Pero la Biblia hace algo maravilloso. Nos muestra que toda la verdad de Dios y todos los errores humanos. Voy a hacerles un ejemplo. Acabo de decir, no matarás. Y el rey David, que es conforme al corazón de Dios, mató. Y mató a su mejor amigo. Porque se enamoró o amó a la mujer de su amigo. Sencillamente lo mató. Y violentó el mandato de Dios. Al rey Saúl se le dijo, mata un rey y todo el pueblo. Y él tuvo a juicio perdonarle la vida al rey, dejar unos animales y usurpar al sacerdote. Es un error humano de un hombre
que fue bendecido por Dios. Elí y Samuel como padres posiblemente fallaron, porque ninguno de sus hijos fueron hijos cristianos. Fueron hijos malvados que atacaron la iglesia, afrentaron la iglesia y afrentaron a Dios dentro de la iglesia. La Biblia está plagado de hombres y de mujeres que pecaron. A eso es lo que yo me refiero, de errores humanos. Pero Dios de manera honesta relata y conduce la historia y dice, a pesar de todos los errores humanos, Dios cumple de manera infalible su propósito. Dios puso un rey en Israel, descendiente del cuarto hijo de Jacob, Judá. Muchos años después de la profecía. Ellos conquistaron la tierra prometida muchos años después de la profecía. Jesús nació de José, de María, en Belén, en un establo, guiado bajo una estrella, en medio de la persecución, porque todo estaba profetizado. Eso lo entienden en chino, en japonés, en español, en inglés, en ruso, en turco, en japonés, en cualquier idioma. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Sí, señor. Muy bien, mi hermana. Porque algunos me dicen, pero el Dios de la Biblia dice, no matarás, pero no hace nada cuando se matan niños en tal parte, cuando se violan mujeres en tal parte, cuando se asesinan hombres en tal parte. ¿Dónde está Dios? Dicen. Pero es que desde el comienzo la Biblia nos muestra que Dios es el juez que juzga al hombre por sus obras, y hay hombres que están bajo el dominio de Satanás y otros hombres que están bajo el poder y la regeneración que ha dado el Espíritu Santo, con una mente nueva, un espíritu nuevo, aprendiendo a vivir para Dios. Y esto es maravilloso. Isaías 55:11. Este es maravilloso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No contiene ningún error lo que está puesto aquí. Inmediatamente este mismo versículo lo pudiéramos usar para que es infalible. Y cuando dice aquí mi palabra, está diciendo que todos los textos que están dentro de la Biblia han salido de la boca de Dios. Como lo dijo Pablo a Timoteo, toda la palabra es inspirada o exhalada de la boca de Dios. Y siempre no vuelve vacía. Por eso siempre hay que exponernos a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios. Hay que exponer a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es inerrante o es verdad. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es verdad? Porque es inerrante e infalible de manera concatenada. ¿Es claro, mis hermanos? Cualquier predicador, cualquier pastor que se ponga en el púlpito y solo lea la palabra de Dios, debemos entender que a través de la lectura de la palabra de Dios somos santificados. Un ejercicio hermenéutico básico, más allá de las fórmulas hermenéuticas filosofales que haya podido enseñar Sócrates, porque Sócrates es el padre de la hermenéutica.
Un ejercicio de hermenéutica es leer el texto una y otra vez hasta entender lo que el texto decía, su motivación, su intención, el por qué y el para qué se está dando. Y Juan, en el versículo 17 del capítulo 17, dice que nosotros somos santificados en la palabra de Dios, que es verdad, inerrante e infalible. Entonces, miren lo interesante. Si usted entendió algo por la palabra, no piense que se usó la palabra para lastimarlo, sino para usted ser santificado. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Cada evento viene como consecuencia de la palabra de Dios revelada. Dios nunca manda hacer cosas que van en contra de su palabra. Nunca nada será bendición. Y yo he escuchado esto, pastor, es que el domingo tengo que trabajar, es que me llegó la bendición en domingo. Diácono Mario, ¿usted qué opina? Ayúdeme. Suele suceder. ¿Pero será bendición o será tentación? Sí, es más tentación. Pero Es lo fíjense, que hablábamos antes, el hecho de que uno entienda, digamos que el domingo es el día del Señor y que se debe apartar. No quiere decir que todos, eh, o sea, cuando pasan la casa y, y que un hijo le dice a uno que no quiere ir, que está cansado, pues yo tampoco, pero levántese y vamos. no, dígale algo, va a pasar algo maravilloso este domingo. Va a ir cansado a la iglesia. Y eso es mucho mejor que no ir. Sí, claro. Sí, sino lo que yo quiero decir, que Dios nunca bendice contradiciendo su palabra. Yo no puedo pensar que es bendición que me van a regalar 50 millones el domingo, quebrantando el mandamiento. Yo no puedo pensar que voy a tener amor engañando a mi mujer. Yo no pienso que voy a tener mayor bendición trabajando de 6 a 9, 10 de la noche para mis hijos, cuando Dios dice que debo criar y educar a mis hijos en el temor a Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y miren lo interesante aquí, porque cuando leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, debemos entender que es inerrante para bendición o para maldición. Nosotros pensamos, si dejamos a nuestros hijos descansando, al otro domingo viene más animado. No, mentira. Yo les voy a decir algo, el descanso es cuando uno duerme en la noche. Y al otro día vendrá cansado o no vendrá cansado, está bien, pero vendrá. Y si no viene, no viene cansado o no cansado, pero se va a dedicar a otras cosas. El gran problema que hoy tenemos de los seres humanos y que siempre se ha tenido es el poco interés por la voluntad de Dios y el amor a Dios. Y porque nosotros muchas veces los padres no tenemos temor de Dios. Solo piensen en algo, si yo a mis hijos les digo, el Dios de la Biblia es grande y temible, poderoso, omnipotente. Eso suena bonito, pero el domingo vámonos de paseo porque estoy cansado. ¿Es coherente? No es coherente. No es coherente si el Señor me llama airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo sé que muchos esposos o esposas o padres o hijos hacen sentir el furor de su indisposición, de su mal genio, 3, 4 días. Pero ¿le creemos a Dios? La Biblia que dice amar al enemigo, perdonar a los que les hacen el mal, bendecir a los que los maldicen, hacerle el bien a los que les hacen mal.
Yo lo que quiero decir que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que dice, lo que él dijo, ya lo dijo, y no va a cambiar. Créanle a Dios, por favor, la palabra de Dios es inerrante. Quieren bendición para su vida, háganlo de esa manera. No justifiquen. Yo siempre he dicho, cuando usted tiene que justificar una acción, lo más seguro que un 99% hay pecado. ¿Por qué razón? Porque yo justifico lo que no valoro, lo que no me interesa hacer. La palabra de Dios, como regla de fe y práctica, está bajo ataque todo el tiempo, mis hermanos, y lo estará hasta que Cristo venga. No la ataquemos nosotros, los que decimos que creemos en ella. Al hombre le parece anticuado lo que Dios ha dicho. Voy a hacer un ejemplo. La Biblia dice que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer, pero hoy hay hombres afeminados y mujeres que quieren parecer hombres. O peor, lo andrógeno, lo unisex. Es que no vemos mal alguno a ciertas cosas. Pero recuerden, el enemigo siempre ha intentado convencer al hombre que lo que Dios ha dicho no es cierto. Una manera de honrar a Dios es que el hombre vista como hombre, que se comporte como hombre, que se comporte varonilmente, dice la Escritura, y que la mujer sea lo más femenina posible. Eso no significa ser coqueta ni ser ostentosa. Tampoco significa ser desordenada, cochina, desarreglada. Lo que significa es que vestimos para Dios y eso nos debe llamar la atención. La doctrina de la inerrancia, por tanto, es fundamental en nuestro tiempo. Pero, ¿qué es la inerrancia para remarcar esto? Se ha dicho que la fe cristiana tiene 3 fundamentos que no son negociables, que es inspirada por Dios, su infalibilidad y su inerrancia. En la primera clase hablamos de la inspiración de la palabra dentro de la historia. Él fue a lo largo de la historia inspirando a personajes que él llama, capacita y ellos escriben y que el pueblo guarda, pero cada texto va siendo infalible e inerrante o inerrante e infalible. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. No sé. Muy bien, voy a hablar de 4 puntos importantes para entender por qué es inerrante. Primero, porque la palabra de Dios manifiesta el carácter de Dios. O sea, ¿quién es Dios? O sea, cuando nosotros vemos, dice, no matarás porque Él es el dueño de la vida. No robarás porque Él repartió las riquezas. Si usted llega a la casa de su padre, de su amigo, de su pastor, de su diácono, de quien sea, de su tío, de su abuela, y toma 100 pesos que no son suyos, le está robando a Dios, obviamente también a su familiar. Si usted llega al trabajo tarde, le está robando el tiempo a la persona que lo contrató, pero también a Dios que le dio el trabajo. Si usted está siendo desleal o infiel a su esposo o a su esposa, lo está haciendo a Dios, porque Dios es el que nos da cónyuge. La inerrancia se basa en el carácter de Dios porque la misma escritura dice en Hebreos 6:18 que Dios no puede mentir intencionalmente porque es quien Dios dio su ley, su verdad, su dogma de manera absoluta e imperativa. ¿La palabra imperativa es familiar para ustedes? No, pastor. Sí, señor. Cuando es imperativo es, si usted tiene que hacer entre A y B, haga lo que Dios dice. Voy a hacer un ejemplo. Si tiene que ir a una comida que le hicieron sus hijos en honor a su cumpleaños, no vaya, porque Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra. El día del Señor no es para eso. Si usted tiene que pagar sus deudas y presentar sus diezmos y sus ofrendas, pague sus diezmos y sus ofrendas y pague también sus deudas. Haga un presupuesto. ¿Por qué estamos a veces endeudados? ¿Por qué no nos alcanza el dinero? Porque gastamos primero en lo que no es pan. Yo conozco gente que gana el salario mínimo y tienen gatos, tienen perros, tienen loros, tienen pajaritos, tienen peces, qué sé yo. Y no es que sea malo tenerlos, pero gastan el dinero en lo que no es pan. No diezman, no ofrendan, no invierten en el reino de Dios, pero tienen para derrochar en otras cosas. Hay principios que muestran que Dios es el dueño de todas las cosas y es imperativo obedecer o agradar a Dios antes que a los hombres o nuestro malvado corazón. Y la palabra de Dios manifiesta los mandatos, leyes, dogmas, doctrinas, porque Dios es omnisciente y Él no se equivoca. Él dice, haz esto, porque nuestra tentación es violentar. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque es muy fácil que ustedes y yo levantemos un Dios en nuestro corazón y a veces lo justificamos. El Dios trabajo, porque muchos son trabajólicos y abandonan el estudio bíblico, el congregarse. Queridos hermanos, miren, yo no sé, en alguna parte yo leí lo siguiente, que una persona sabia divide el día en 3 tiempos. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Y si lo dividimos en 3, serían 8. ¿cierto? 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas divididas entre su devocional, entre hacer sus labores, si es cónyuge, conyugales, si es padre, paternales, si es ciudadano, si es miembro de una iglesia. Un buen administrador. Dios es omnisciente. Todos tenemos el mismo tiempo. Cuando yo digo no me alcanza el tiempo, estoy diciendo que soy negligente. Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Yo le digo eso a mi hijo. Hijo, tú tienes que acostumbrarte a ser disciplinado, a recordarte a ti mismo cuáles son tus deberes y tus obligaciones. Porque Dios conoce de qué nosotros necesitamos y por eso nos dio mandamientos. Pero a veces levantamos dioses en el altar de nuestro corazón y pensamos que es el todo. El único que debe reinar en nuestro corazón es Dios. Al único que tenemos que agradar es Dios y lo hacemos a través de su palabra, que es sin error. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, señor. Miren, ¿cómo será de perfecta que fue enseñada por Cristo y los apóstoles? Ahora, ustedes vayan a pensar, sí, claro, es que lo dijo con relación a la salvación. Yo les voy a decir, miren, el Señor Jesús enseñó con el Antiguo Testamento que no debemos adulterar, que no debemos fornicar, que debemos pagar impuestos, que debemos leer, que debemos orar, que debemos hacer el bien, que debemos ir hasta las bodas. Le respondió el mismo Satanás, escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. En las 3 instituciones servimos y vivimos para Dios, el hogar, la iglesia y el Estado. Si hay alguno de ustedes sin uno de esos 3, es un fenómeno. ¿Por qué razón? Porque todo buen cristiano tiene un hogar. En el hogar puede que sea un hombre soltero, pero es la casa donde vive, con las personas que vive. Si es casado, está bien. Si tiene hijos o no tiene hijos, está bien, es su hogar. Puede que sea viudo y es su hogar.
Todo buen cristiano tiene una iglesia porque tiene hermanos a los cuales se debe, con los cuales es santificado y con los cuales se presenta delante del Señor para dar cuentas. Y no es el lugar que usted escoge, sino donde Dios lo puso, donde Dios lo llevó, donde usted está siendo discipulado, entrenado, santificado, disciplinado muchas veces. El Señor Jesús lo enseñó de esa manera. Todo el Sermón del Monte es una pedagogía para vivir en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Y los apóstoles, todo lo que escribieron. Nosotros podemos leer los textos de Pedro, de Pablo, de Judas, de Santiago, de Juan, y nos damos cuenta de la misma manera. Juan 10:35, Jesús dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Mateo 5:18, el que leí hace un rato, dice, puntos y comas y tildes no pasarán. Tercer punto, porque la escritura es inerrante y tiene que ver con algo extraordinario. Es la posición histórica de la iglesia. Desde que tenemos conocimiento, queridos hermanos, la iglesia apostólica redactó un documento oficial. ¿Ustedes saben cuál fue? El credo. Muy bien, el credo, falta otros. La Didache. Y ¿Qué es, abrazó. pastor? Señor, señora, Ah, ¿qué es? ¿qué es la Didache? Diácono Mario, ¿qué es la Didache? Son como los primeros escritos de los padres de la iglesia, de cómo se llevaba el culto, se dirigía, se organizaba. Ok. La Didache o la Didaque, yo no recuerdo cómo se escribía. ¿Sí se acuerdan cómo se hacía? ¿Cómo dice? Didache, sí. Es muy interesante que es la recopilación de la enseñanza de los apóstoles, no solamente en la parte litúrgica o eclesiológica, es cómo conducirnos, cómo amarnos, cómo mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque siempre Satanás ha querido destruir la iglesia y para hacerlo es sacar a los hermanos de la iglesia de sus contextos históricos. El Antiguo Testamento ha sido base fundamental para cualquier doctrina o principio que la iglesia practica. Entonces, la inerrancia es la posición histórica de la iglesia cristiana. La sana doctrina no pertenece a una institución religiosa o confesional. Desde la antigüedad fue preservado por Dios y a lo largo de la historia, para que los salvos conozcan del Redentor y vivan bajo su autoridad en amor. Donde hay salvos, reconocen y obedecen y se doblegan a la palabra de Dios, a ese Antiguo Testamento. Hay cosas que posiblemente no podemos hacer, como, voy a hacerles un ejemplo, la escritura dice que debemos, si alguien ha obtenido contacto con los muertos, o sea, alguien fue a un sepelio, a un funeral, dice la Biblia que debe hacer un rito de purificación. ¿Sí sabían? ¿Por qué hoy no se hace ese rito de purificación? ¿O sí se hace? No, no se hace. Yo pienso porque hoy era más por higiene, ¿sería? Diácono Mario, Sí se hace. Por la razón que dijo la hermana Alice.
Y sí, porque la normatividad de esa época es la misma de hoy. Todavía Oye, se hace. hay dos cosas que se hacían básicamente cuando se tocaban muertos. Lo primero, el acto de purificación, de lavarse, descontaminarse, quitarse las vestiduras. Y lo otro era de manera ritual presentar un sacrificio. La escritura que dice que es fundamental, que nosotros en Cristo ya estamos limpios, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero cuando llegamos de un culto, nos quitamos la ropa, nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos a acostar. Porque hemos sabido que hemos estado en contacto con un muerto. Estoy hablando cuando estamos en contacto del muerto, no cuando hemos ido al servicio velatorio y hemos estado a 10 metros del cajón y del muerto. Entonces, como cuarto punto, es fundamental para todas las demás doctrinas. O sea, entender que es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo entiendo en el Nuevo Testamento lo tengo que encontrar en el Antiguo Testamento porque no hay una nueva verdad, no hay una nueva ley. La inerrancia es fundamental para todas las demás doctrinas cristianas esenciales. Y es verdad que hay algunas doctrinas como la muerte expiatoria, la resurrección corporal de Cristo, más esenciales para la salvación. Sin embargo, todas las doctrinas relacionadas con la salvación derivan de su autoridad divina, de la palabra de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Porque vamos a entrar ahora a lo que significa infalibilidad, que el Antiguo Testamento es infalible, lo que significa inmunidad de error. Si algo es infalible, es libre del error. Sencillamente la Biblia no tiene errores y todo, absolutamente todo lo que se anuncia que va a pasar, pasará. Algunos de nosotros pensamos que tal vez al Señor un día se le va a olvidar. Voy a hacer un ejemplo. Ay, este mes no tengo para dar el diezmo, la ofrenda, pero el Señor sabe que estoy necesitado. ¿Qué dice la Escritura sobre los diezmos y las ofrendas? ¿Lo saben? ¿Qué dice sobre sus fiestas solemnes? Sobre los días de reposo. ¿Lo saben? Ahora, hoy en día no tenemos el Sabbat como en el Antiguo Testamento y no tenemos las fiestas del Antiguo Testamento, pero tenemos fiestas eclesiológicas que debemos guardar y algunos las pasan por alto. ¿Qué dice la Biblia? Queridos hermanos, inerrancia e infabilidad declara algo muy interesante, que la Biblia es verdadera. El Salmo 119 y 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Carlitos, ayúdeme. Usted que es ahí tan ducho, lo voy a poner a que me ayude. ¿Qué entiende usted de este Salmo 119 y 160? ¿Sí está ahí, Carlitos? ¿No se anima, Carlitos? Hermana Alex, ayúdeme usted entonces. Salmo 109 y 160, ¿se fijan? Salmo 119, 160. 119. Dice, la esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Muy bien, No, la Reina Valera ajá. dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. ¿Qué entiende por eso? Pues eso, no, es que como que no hay nada que explicar, o sea, la palabra de Dios es verdad y es eterna, porque Dios es verdad y Él es eterno, y Él fue el que la inspiró, y esa es la palabra de Él. Vamos a ser un poco matemáticos para entender. ¿Cuánto es 1 más 1? 2.
Y 2 más 1, 3. ok. El 1 es verdad, el 2 es verdad y el 3 es verdad. Acá que está diciendo, la suma de tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros sabemos que en la palabra de Dios no hay error? Porque lo que dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento infaliblemente se va a cumplir. Y yo tengo que tener temor de Dios porque lo que Dios dice que va a hacer, va a hacer. O sea, yo no puedo ser más misericordioso que Dios, ni más amoroso que Dios, ni más piadoso que Dios, ni más justo que Dios. Yo tengo que hacer estrictamente lo que la Biblia dice, porque yo no soy Dios y lo que la Biblia dice es verdad y va a suceder. Cuando el salmista está diciendo la suma de tu palabra es verdad, dice, considera, y yo les digo esto como un ejercicio de vida para todos. ¿Queremos hacer las cosas bien para Dios? Sí, yo quiero, bueno, tú también. Considera toda la palabra de Dios, porque a veces nosotros recordamos más las promesas de Dios y las bendiciones de Dios que los llamados de atención que Dios ha hecho, porque su pueblo es un pueblo desleal, ingrato y adúltero. Y usted y yo tenemos que considerar que es muy importante notar que siendo verdad la palabra de Dios es infalible, porque fue inspirada por Dios. La palabra para infalible es emet en la Strong, en la palabra 771, que traduce verdadero, estable, certeza. Queridos hermanos, en cambio la Biblia declara ser verdadera. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. Es muy importante, mis amados hermanos, entender que la palabra de Dios no se contradice. Es importante que nosotros consideremos que la Biblia afirma claramente que es infalible, o sea que tenemos la palabra más segura y profética. Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1, 20, 21. Y eso debe ser claro para nosotros. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué significó? Que Jeremías las escribió, las proclamó, las dijo y veló porque el pueblo las entendiera. Según de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra acrisolada, en su etimología, nos lleva a comprender que es un proceso de purificación, refinamiento, similar a un cristal que es sometido a fuego y al agua para eliminar las impurezas y obtener su brillo y transparencia característicos. Samuel está citando que la palabra de Dios es para nosotros ser purificados, refinados, como el cristal. Cuando nosotros decimos que es infalible, estamos diciendo que es verdadera, es acertada, es firme, es segura. ¿A qué nos llama? A confiar en ella. O sea, el mensaje de los profetas todavía sigue siendo para nosotros. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. ¿Cómo esperamos en el Señor? Jenicita, ¿cómo esperamos en el Señor de acuerdo a este proverbio? ¿De acuerdo a lo que dice la palabra?
Muy bien. Cuando cumplimos o obedecemos la palabra pese a nuestras circunstancias. Es que ahí es donde hay bendición. Desobedecer la palabra que yo he entendido es maldición. Pedro y Juan consideraban las palabras de David del Salmo 2 no solo como la opinión de un rey de Israel, sino como la voz de Dios mismo. Ellos introdujeron una cita de ese salmo en una oración a Dios diciendo, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste por la boca de nuestro padre David, tu siervo, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Hechos 4:25. Yo no sé si a ustedes les pasa que muchas veces para orar abrimos un salmo, Salmo 51, cuando estamos en confesión de pecados. Límpiame, Señor, límpiame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Estamos citando al salmista, pero estamos citando la palabra de Dios y ella no va a fallar. Hechos 4:25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Del mismo modo, Pablo aceptó las palabras de Isaías como de Dios mismo cuando hablaba a los hombres. Hechos 28:25, con razón, el Espíritu Santo habló a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Dios habló al pueblo por medio del profeta, y ahí tenemos el libro de Isaías. La palabra viene directamente de Dios. Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es interesante que el apóstol Pablo cite al Antiguo Testamento y cite una profecía sobre el cumplimiento de una profecía. La palabra de Dios también en Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Llama la atención que nada de eso ha cambiado, no tiene error y tiene un propósito que se cumple en la historia. En Juan 10:34 Jesús citó el Salmo 82:6 y basa su enseñanza en la frase, yo dije, vosotros sois dioses. Dicho de otro modo, Jesús proclamó que las palabras de este salmo eran palabras de Dios. Del mismo modo, Mateo 22:31-32 afirmó que las palabras de Éxodo 3:6 le fueron dadas a ellos por Dios. Jesús creía en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. En Mateo 22, del versículo 43 y 44, él citó el Salmo 110:1 y señaló que David escribió estas palabras en el Espíritu de Dios, lo que significa que David escribió la palabra de Dios. En otras palabras, es lo que nosotros llamaríamos la autoautenticación. ¿Quién interpreta la Biblia? Solamente la Biblia. Decir que la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto, es infalible, porque la misma Biblia hace esta afirmación es vista por muchos como razonamiento circular, es decir, ese preso debe ser inocente porque dice que lo es. Se justifica que apelamos a la propia afirmación de la Biblia en el establecimiento del asunto de su autoridad infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Biblia lo dice, así sucedió, así fue y así será, pasado, presente y futuro. Juan 5:31-32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Lo que cita el Señor Jesús, que todo lo que él dice, ya lo dijeron los profetas, y lo que él está diciendo es verdadero no por lo que él dice, sino porque otros que atestiguan que se dijo, ya se dijo y está sucediendo. Lo que yo les digo, infalible tiene que ver que el propósito con el que Dios reveló su palabra sucede porque sí o porque sí. La infalibilidad rige nuestra confianza en el verdadero, en la verdad del evangelio. ¿Qué significa eso? Su ortodoxia. La verdadera doctrina y la sana doctrina reza o pesa tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Su universalidad, su autoridad. Queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad, porque no importa en la época que nosotros la leamos, no ha pasado de moda. Ni su ley, ni su doctrina, ni sus principios son aplicados a todas las culturas, tiempos y son demandantes, porque la palabra de Dios es autoritativa. Tenemos que como ir comprendiendo algunas cosas o recordar que hemos aprendido hasta aquí. La infalibilidad de las escrituras rige nuestra fe al vivir para Cristo. O sea, cuando yo obedezco la palabra, estoy viviendo para Cristo. Si yo he comprendido principios y justifico el desobedecerla, no estoy viviendo para Cristo. Las tres instituciones son afectadas: el hogar, la iglesia y el Estado. Yo quiero un hogar para Cristo, tengo que vivirlo bajo los principios de la palabra. Quiero una iglesia para Cristo, debe ser a la manera de la palabra y como dice la palabra. Y si quiero vivir en la nación donde yo estoy para Cristo, debe ser como Dios dice. Las demandas son jurisprudenciales en estas instituciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo por obra la palabra de Dios en el hogar, la iglesia y el Estado, Dios me ha de bendecir de manera justa y legal. Si yo desobedezco en el hogar, la iglesia o el Estado, de manera justa y legal me va a maldecir o va a traer consecuencias. ¿Por qué razón? Porque hay solo un reino. Hay un solo rey y un elemento de jurisprudencia, que es la Biblia, porque la Biblia es verdad. La humanidad será juzgada a la luz de las Escrituras, porque hay una sola revelación donde se va a evaluar sus obras. Yo cómo sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque yo tengo que decir, lo estoy cumpliendo a la luz de la palabra de Dios revelada. La realidad de que las escrituras es infalible nos lleva a considerar lo que realmente es la sana doctrina. Hoy yo he escuchado que sana doctrina es creer en Cristo, creer en el Padre y creer en el Espíritu Santo. Que sana doctrina es decir que la Biblia es verdad y que creemos en el bautismo y en la cena. Pero es que la sana doctrina es toda la vida. La palabra que traduce como doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida que llevamos. En otras palabras, la doctrina es la enseñanza que se imparte por una fuente autorizada. Pregunto, ¿cómo estás viviendo en tu hogar? ¿Cómo son los lazos dentro de tu iglesia? ¿Cómo vives dentro de la comunidad donde Dios te ha puesto? Porque en la Biblia la palabra siempre se refiere a todas las áreas de estudio relacionadas con la nueva vida en Cristo. La Biblia dice que sí, la Biblia dice que de sí misma, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto en todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser cuidadosos con lo que creemos y cómo presentamos que es verdad. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Yo no le puedo decir a mis hijos que yo amo y temo de Dios y simplemente a veces voy, a veces no voy. O yo temo a Dios y llego tarde. O temo a Dios y llego a la mitad del culto. O temo a Dios y nunca llego.
o temo a Dios y no leo la palabra y no oro todos los días. Queridos hermanos, la doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. La doctrina bíblica nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, vamos a ver instrucciones para la salvación, instrucciones para la iglesia, instrucciones para la vida en santidad para cada uno de nosotros. Ahí están los textos bíblicos. Ya nos cogió un poquito el tiempo y estoy corriendo. Cuando aceptamos la Biblia como palabra de Dios, estamos diciendo que es verdad. Y tenemos una base sólida para nuestra doctrina en el hogar, la iglesia y el Estado. La verdadera doctrina bíblica es la doctrina que incorpora todo el consejo de Dios, no solamente una parte, y saca conclusiones basadas en todo lo que parece más acorde al carácter de nuestro Dios. Hay un ejercicio hermenéutico que yo aprendí cuando empecé a predicar. Si yo llego a una conclusión que violenta el carácter de Dios, yo estoy equivocado. Si yo voy a dar un consejo que violente el carácter de Dios, yo estoy equivocado. Conclusiones finales. El canon hebreo, y es lo que hemos aprendido hasta aquí, la Biblia es verdad, el canon hebreo es la base fundamental del Nuevo Testamento, número 1. Número 2, el canon hebreo tengo ahí una equivocación, son los 39 libros preservados y aprobados por Dios, no son los 66 libros, sino son los 39 libros. Jesús y los apóstoles los citaron como ley, doctrina y verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Son imperativos que comprobemos que es agradable a Dios lo que hacemos y que lo que estamos entendiendo de la Biblia está en todo su revelación. El Antiguo Testamento está vigente bajo la obra sacrificial de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque la misma Biblia dice que hay algunos aspectos de la palabra del Antiguo Testamento fueron sombra y ya están cumplidas en Cristo. Pero eso no me hace inmune para obedecerla. No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solo tendrás a Dios como verdadero. Todos esos mandamientos son aplicables a mi vida. El canon es inerrante, infalible, sin error y cumple su propósito. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta aquí? No, señor. Hello. Solo darle las gracias, pastor, por la explicación. Gracias. Gracias. ¿A qué conclusión, alguna conclusión cortica, Alice, de lo que aprendió hoy? Pues recordar que la Biblia es inerrante, que es la verdad absoluta de Dios y que pues es para nosotros, para el pueblo de Dios y para que la obedezcamos. Ok. Pregunto, ¿qué significa inerrante? Que no tiene error, Muy bien. Infalible. que ella misma se interpreta sola. La parte de la infalibilidad es todo lo que ha prometido, todo lo que anuncia, todo lo que dice. O sea, no solamente todo lo que está escrito, puntos, comas, palabras, no son un error. Están ahí porque son verdad. Pero cuando hablamos de ser infalible es que se va a cumplir. O sea, no está ahí simplemente porque algunos yo he escuchado, dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, como una licencia, es que este domingo voy, mañana no voy, hoy puedo tener un mal pensamiento y mañana me arrepiento, hoy puedo adulterar y mañana estoy tranquilo, hoy puedo robarme los diezmos, la plata de mis hijos, o robarle a mi jefe, o saltarme el Transmilenio sencillamente porque no tengo plata y estoy bien. Yo veo cristianos usando los alimentadores de manera ilegítima.
Los alimentadores en Bogotá alimentan una troncal. ¿Qué quiere decir? Que están destinados para llevar personas al terminal y sacarlos del terminal a sus casas. Si yo no estoy en esa ruta es de manera ilegítima, estoy robando. Pero ¿por qué la gente lo hace? Ah, porque está ahí, yo puedo subirme y bajarme fácilmente. Así de light somos nosotros. Hablamos de las mentiras piadosas. Cuando Dios dice tú sí sea sí, tú no sea no. ¿Sí me comprende? Toda la escritura no tiene error, eso es inerrancia, infalible. Queridos hermanos, Dios nos anuncia las bendiciones si le obedecemos, pero también nos anuncia maldiciones o disciplina o castigo si la desobedecemos. ¿Tiene aspectos sobre la salvación? Claro que sí, pero también tiene aspectos de la vida en Cristo. No sé si esa parte quedó claro para nosotros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, quedó claro. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta aquí? No, señor, gracias. Muy bien. Pues nada, agradecerles. Hermana Alice, despídanos por favor en oración. Amado Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por permitirnos estudiar y profundizar más acerca de tu palabra. Gracias por esa palabra tuya, verdad e inerrante, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna, Señor. Gracias porque nos has iluminado para poderla entender, Señor. Te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, para no solamente estudiarla, sino también ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Para que cada día vivamos más para ti, Señor, vivamos eh, bien, bien tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes a la misma hora. Un abrazo. Gracias por Gracias a todo. todos. Descanse. Gracias, bendiciones. Hasta mañana a todos los hermanos.